párrafo nun, que para nosotros sería la letra N, del versículo 105 al 112 esta mañana. Salmo 119. Y dice aquí, comenzando en el versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. ¿Qué vemos de este salmista en esta estrofa? Bueno, lo que vemos claramente es, y desde el inicio, es que necesitamos ser guiados. Y guiados por algo fiable, y no solo fiable, pero perfectamente fiable. Le puedo hacer la pregunta en su vida, ¿qué guía su vida? ¿Es guiado por o guiada por la palabra de Dios? ¿O eres una persona que es guiada por tus sentimientos, tus emociones? ¿Cuántas veces hacemos decisiones o dirigimos nuestra vida a las cosas que nos hacen sentir mejor que otras cosas, que nos hace sentir bien, aunque a lo mejor esas cosas, esos sentidos buenos o agradables, nada más duran un momento o temporariamente? Guiado a lo mejor por el deseo o el amor del dinero, guiado a lo mejor por el deseo de tener una relación íntima con otra persona, guiado por experiencias o por el misticismo, por ocurrencias sobrenaturales que uno piensa que han venido de Dios, o eres guiado por la palabra de Dios. Vemos aquí la suficiencia de la palabra de Dios que guía y conforta en la vida, que conforta la vida de un creyente. Vivimos en un mundo como lo vivió este creyente en el Antiguo Testamento, porque las cosas de verdad no son tan diferentes en los tiempos pasados como son aquí. Que vivimos en un mundo espiritualmente oscuro, lleno de trampas, lleno de tentaciones, lleno de amenazas, no solo amenazas físicas o amenazas económicas, pero más importante y más serio, amenazas a mi espíritu, amenazas a mi relación con el Señor, a mi vida espiritual, nuestras almas. Entonces el terreno que vivió el salmista es el mismo terreno que vivimos aquí. Es una tierra que es moralmente y espiritualmente oscuro. Están en tinieblas, el mundo está en tinieblas. Sabemos que el Señor Jesucristo vino y se declaró como se dice ahí, o como lo cita Juan capítulo 8, versículo 12, que Él es la luz del mundo. El que cree en Él no estará en tinieblas más, pero estará en la luz. Y hay solo dos esferas de existencia que uno puede estar viviendo. En uno o de dos esferas de existencia. Está la esfera de existencia de la luz, la esfera de la luz, o existiendo en la esfera de las tinieblas. No hay otra esfera. ¿Estás en la luz o estás en las tinieblas? El creyente aquí está en la luz, y él está en la luz y se refleja
que él está en la luz y quiere estar en la luz porque él se ha rendido a ser guiado por la palabra que es luz en su vida. Él se ha sometido a ese recurso necesario, esencial para la vida del creyente que está andando en un mundo que está en tinieblas espiritualmente porque es un mundo lleno de pecado, lleno de rebelión y rebeliones contra Dios. Entonces vemos aquí que al comienzo de su propio testimonio aquí en esta estrofa está el reconocimiento del salmista de lo que Dios le ha provisto. El Señor le ha dado su palabra. ¿Su palabra para qué? Para iluminar su viaje, su peregrinaje en este mundo. Lo vemos ahí en versículo 5, y esa es la misma luz que todos tenemos como creyentes. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la palabra de Dios se representa, y cuando estamos hablando, recuerda, de la palabra de Dios, vamos a acordarles, no es una palabra que debe esperar que venga directamente a ti en una manera, en una experiencia o un encuentro místico, pero es las escrituras. Todas las representaciones aquí, las descripciones de la palabra de Dios, como aquí, tu palabra, tus juicios, tus ordenanzas, mandamientos, tus leyes, testimonios, todo se está hablando aquí de una sección o una perspectiva o un aspecto de lo que Dios ha revelado y ha preservado como su escritura. Se puede decir que para él, el judío, en su tiempo, está hablando de la Biblia, de lo que él tenía a ese punto en su vida y a ese punto en la historia de Israel, lo que era la Biblia. Ahora nosotros tenemos la Biblia también en nuestras manos, que sí hubo más revelación de Dios que Dios ha dado, que Dios ha dirigido profetas a escribir y preservar como escritura hasta el libro de Apocalipsis. Y ahora tenemos todo lo que es completo y suficiente para nosotros como pueblo de Dios y para todas las iglesias y cristianos a depender y ser guiados por esa palabra. Pero lo que él tenía aquí, lo que hemos visto, y yo sé que no debemos tener ninguna duda desde el primer versículo, que lo que él tenía era suficiente para su vida. Era suficiente para vivir una vida agradable a Dios y vivir una vida que lo ayuda y lo protege de las tentaciones del mundo y de las amenazas que vienen de un mundo que odia a Dios y está en rebelión de Dios. Entonces él está hablando de la palabra de Dios, está hablando de la Biblia, está hablando de las escrituras. Y la palabra de Dios, entonces las escrituras se representan como dos tipos de luz aquí. Vemos ahí primero que es lámpara, que la palabra de Dios es como una lámpara y entonces después es que una lumbrera. Entonces como una lámpara, la palabra de Dios ilumina un rayo de una linterna dirigido al paso siguiente. Alumbra lo que es específico y directo para ayudar el camino del creyente cuando está andando en un camino oscuro de la vida. Eso significa que puede detectar trampas camufladas. Puede proporcionar claridad precisa para las decisiones personales y iluminar puntos ciegos espirituales específicos que todavía están en nuestra mente, en nuestra vida.
como usamos una linterna cuando entramos a lo mejor en un garaje, un cuarto oscuro, estamos apuntando la luz a ese sitio para ver más claro lo que hay ahí delante de nosotros. Pero en vez de apuntar hacia afuera de nosotros, la palabra de Dios obra internamente en nuestra vida para iluminar esas cosas espirituales que están delante de nosotros. Sean decisiones espirituales o sea trampas o tentaciones, pero saber exactamente, precisamente de lo que yo debo ver y discernir. Como una luz, entonces, las funciones de la palabra iluminan como un reflector que penetra la densa oscuridad, que proyecta una sombra sobre el camino de la vida. Esto no es solo una linterna para ver exactamente, precisamente dónde yo debo ir, o de lo que, para ver qué es lo que está específicamente delante de mí. Pero esto es la lámpara como la lámpara de una calle, ¿verdad? Yo tengo una ahí delante de mi casa, que ahora alumbra un espacio mucho más amplio para saber, para alumbrar lo que está rodeando y está bajo esa luz. Alumbra mi calle, alumbra mi ser, alumbra el frente de mi casa. Necesitamos la palabra de Dios para también proporcionar un rayo de luz, o por lo menos una amplitud de la luz, una iluminación de la luz que penetra los obstáculos grandes, peligrosos, para que como discípulos no somos desviados de nuestro curso o camino el camino justo que debemos tomar o debemos mantenernos. Pues la palabra de Dios provee guía perfecta. Es la guía perfecta de nuestra vida. En primer lugar, provee verdad para las decisiones morales en nuestra vida, para vivir con integridad, para la honra del nombre de Cristo. Y segundo, provee un sistema de valores que nos guía a tomar decisiones personales que agradan a Dios. Fíjense lo que David mismo escribió en Salmo 18, versículo 28. Él dice aquí: encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. El Señor le alumbró su vida, pero particularmente es un testimonio de su experiencia y de su adoración, que Él le da en 2 Samuel capítulo 22, versículo 29, inmediatamente después que Dios lo libró de sus enemigos y le dio la capacidad, el poder a vencer a sus enemigos. Dios alumbró su vida, alumbró el ejército de Israel. Proverbios capítulo 6, versículo 23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. El camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Muchas veces tenemos luchas, no porque no debe haber luchas en nuestros corazones, porque hay deseos que están en conflicto. Están los deseos del Espíritu Santo que mora en nuestra vida, y como cristianos queremos desear lo que el Espíritu desea en nosotros, y esos deseos son revelados por la Biblia, los deseos
o la voluntad de Dios para nuestra vida. Como cristianos deberíamos desear cumplir y conformarnos a la voluntad de Dios, pero también batallamos porque hay deseos también que son pecaminosos, son deseos egoístas, son deseos que no cumplan la voluntad de Dios, van contra la sabiduría o las instrucciones o los mandatos de la palabra de Dios. Y muchas veces la lucha no es en sí ese conflicto, la lucha es lo que estoy leyendo aquí, lo que Dios me demanda, me hace difícil. Pero tienen que entonces saber que si va contra eso, si va contra la palabra de Dios, entonces va contra la luz. Si decides contra la palabra de Dios, entonces estás decidiendo a ir con la oscuridad o las tinieblas. ¿Tú preferías ser una persona de entrar a un cuarto o a lo mejor andar como hacíamos algunas veces como muchachos, adolescentes, estúpidos, pero íbamos después de a lo mejor de una fiesta o de un juego del fútbol del high school, algunas veces un grupito de nosotros íbamos al Simpson Park o Alice Wainwright Park? Si conocen a Miami, han ido a esos parques, saben que esos parques no son parques abiertos, con espacios abiertos para jugar el fútbol o baloncesto o tener el picnic. Esos son parques donde han preservado lo que es el terreno, la topografía natural de Miami. Si no hay desarrollo, si no hay edificio, en este clima tropical es el terreno tropical, son selvas. Y lo que han hecho es cortar unos caminaditos que por el día uno puede caminar y disfrutar lo que rodea, lo que parece estar en una selva. Entonces, si uno va de noche, con nosotros íbamos algunas veces, no sé si tú lo hacías cuando tú eras joven o algo así, pero queríamos ir porque queríamos a lo mejor asustarnos un poco, y íbamos a esos parques y yo iba algunas veces con mis amigos que algunos jugaban el fútbol y eran grandes, eran fuertísimos, y caminábamos así y estaba todo densamente oscuro. Ni las luces reflejadas por las estrellas o la luna podían penetrar ahí. Y ya después de un rato, si caminábamos 100 pies o 1000 pies, ya, nos rendimos y queríamos salir de ese parque porque ya teníamos miedo porque estábamos plenamente en oscuridad. En la oscuridad. ¿Y qué está ahí delante de nosotros? ¿Qué está, amor, en la selva? En los árboles, que no se puede ver, que no hay luz que nos está alumbrando. Cuando uno está en esa situación, hay un temor, pero no el temor de Jehová. El temor de Jehová es que uno quiere andar por la luz de la palabra de Dios. Ahora entran otros temores, porque ese es lo que es natural cuando uno anda en tinieblas. Pero cuando uno decide ir y vivir sin la palabra de Dios, sin la iluminación de la palabra de Dios como su lámpara y su lumbrera, entonces está decidiendo a vivir en tinieblas, a entrar en un cuarto oscuro y no prender la luz. ¿Y qué pasa si tenemos muebles en ese cuarto? Vamos a chocar y tropezarnos, a lo mejor golpearnos, herirnos, tratar de manejar particularmente en una carretera oscura, en una montaña, sin la luz del carro. Entonces eso sería necedad. Eso sería algo estúpido para hacer y peligroso. Entonces, ¿por qué como cristianos decidimos de vivir en esta vida sin la lumbrera de la palabra de Dios? Entonces, si tenemos ese recurso
ese recurso esencial que Dios por su gracia nos ha dado para guiar nuestra vida en este mundo oscuro, lleno de tentaciones y tempestad y peligros y amenazas y trampas. Entonces, ¿qué debería, para guiarnos, entonces, cuál debería ser nuestra respuesta a esa provisión de la guía de Dios que es sus escrituras? Bueno, el salmista aquí para el resto de nuestro tiempo nos da 4 respuestas personales a la iluminación de la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer? Ver que, bueno, sí, tengo la linterna aquí o tengo la lumbrera, pero tú sabes que lo voy a dejarlo en la caja de herramientas, ¿verdad? Lo dejo en el estante. Aunque se te va la luz como en una tormenta y está en la oscuridad, nada, tú sabes que lo voy a dejar todavía en el gabinete debajo del lavabo de la cocina o en los estantes. Yo no voy a prender la luz, no voy a prender una candela, no voy a... Vamos a responder. ¿Sabes qué? Tengo una linterna, tengo una lámpara, tengo una lumbrera que puedo usar para alumbrar e iluminar nuestra casa o mi camino o donde yo estoy en oscuridad. Entonces, estos 4 respuestas personales no son respuestas en sí tan distintas, en sí son respuestas unidas, son respuestas que van unidas, pero todavía son importantes para entender qué tipo de respuesta debemos darle al recurso de la palabra de Dios como nuestra lámpara y lumbrera. Primero, en versículo 6, debemos comprometernos a ella. Debemos comprometernos a ella, a usarla, a leerla, estudiarla y ser guiada por ella. 106, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Fíjense que él está comprometido, está jurando, está usando hasta terminología, lenguaje de contratos o de pactos que en una corte de ley uno está obligado a cumplir con eso si uno está jurando. Eso está ratificado, firmado, establecido. Entonces esto es una expresión para señalar que se ha atado ¿a qué? A los justos juicios de Dios. Está determinado a guardar esos justos juicios de Dios. Otra vez estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando de esas cosas que Dios ha revelado que nos indican lo que es el mal y lo bueno. Si la Biblia es nuestro bien y debemos entonces apreciarla y debemos estar firmemente y fervientemente comprometidos a vivir por ella. Esta es la acción más importante que podemos hacer como creyentes. Es vivir, es comprometernos a la lámpara, a la lumbrera de la palabra de Dios. La realidad de vivir en este mundo oscuro y un mundo que es lleno de la maldad, significa que tendremos que enfrentarnos a la aflicción. Vamos a sufrir muchas veces por las manos de otras personas. Entonces, ¿de qué otra manera debemos responder al recurso que Dios nos ha dado a protegernos y a alumbrar los peligros? Y a lo mejor cuando estamos en ese peligro, cuando estamos a lo mejor afligidos, como la palabra de Dios como lámpara y lumbrera, que nos ilumina cómo debemos responder a esas aflicciones. Y entonces vemos en versículos 107 al 110, que no solo debemos comprometernos a la palabra de Dios como nuestra lámpara y lumbrera, pero debemos contar con ella, podemos depender de ella. ¿Cuántas veces uno ha
prendido la luz y no prende. Se te ha fundido el bombillo. O a lo mejor lo prende y después de un rato se te funde el bombillo. O como ha pasado en mi casa, cuando necesitamos una linterna y la sacamos de la caja de herramientas. No funciona la batería. O a lo mejor si funciona, no alumbra muy bien. Tenemos que darle el topecito a ver si. Una vez. Espero que a lo mejor no me está escuchando. Allá desde Honduras. Pero nuestro hermano Carlos Núñez. Cuando yo he viajado allá, especialmente antes del nuevo aeropuerto que se ha construido y se ha abierto, nada más está a media hora de Ciguatepeque, pero cuando volaba a Honduras, ahí volaba a San Pedro Sula, que está como a 1 hora y media, 2 horas de Ciguatepeque, y porque el viaje es tan largo, es porque el viaje es montañosa. El viaje es montañoso, gracias. Y la última vez que él me recogió del aeropuerto ahí en San Pedro Sula, en su carrito, que Daniel lo conoce, es un cacharrito, y que cuando me vino tarde, entonces me recogió tarde, ya está bajando el sol. Ya cuando salimos del aeropuerto y salimos del pueblo y cuando estábamos ya iniciando nuestro viaje sobre las montañas, ya se estaba oscureciendo la tarde. Y en el medio de ese camino ahí en la carretera, ahí montañosa, con precipicio, sin barreras, de momento se va la luz del carro. Y tuvo que parar. Yo digo, no te rimes mucho a la orilla. Y hay carros y hay camiones que están pasando. Y él sale y dice, no, hermano, no te preocupes, tranquilo. Y digo, oye, ¿cómo? No, tranquilo. Va, sale y va al foco del carro y le hace así. Y ahí empezó a alumbrar otra vez. Y yo dije, ok, Señor, lámpara en mi pie es tu palabra, lumbrera a mi camino. Y que esto sea también la lumbrera, que esta lumbrera o esta lámpara de este carro funcione también a nuestro viaje hacia Ciguatepeque. Entonces, afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. El foco del carro de Núñez no era tan fiable, no duró suficientemente para el viaje, nos alumbró hasta el viaje de Ciguatepeque, pero en el medio de ese viaje se apagó. Y gracias, Señor, no estábamos yendo en una curva montañosa. Pero siempre podemos contar con la palabra de Dios. Siempre podemos contar con ella. Siempre es fiable. Esa la angustia que el salmista enfrentó. Dijo ahí, afligido estoy en gran manera. ¿Se sienten de esa manera ahora? ¿Se han sentido de esa manera? Y si no, van a pasar por una aflicción grande en tu vida. Eso es algo que se puede predecir en nuestra vida. Va a ocurrir. Entonces, la única alimentación, o en este caso, iluminación, que lo ayuda entonces a perseverar y ser constante en su fe, a pesar de su aflicción, es la palabra de Dios. Y en este caso, la palabra lumbrera y lámpara también lo vivifica. ¿Sabes el término? No sé cómo, a lo mejor cómo se pronuncia en español. Yo me imagino que es muy parecido, pero en inglés es photosynthesis. Fotosíntesis. Que es
algo esencial se puede decir que es una ley natural que Dios ha establecido para proveer sustento para todas las criaturas que viven en este mundo, incluyendo la humanidad, que usa ¿qué? La luz del sol. Y esa luz del sol, las plantas, las hojas, toman la energía que viene de esa luz y lo convierte a oxígeno. Oxígeno que necesitamos para respirar. Entonces, cuando hay a lo mejor una sequía, pero también cuando no hay sol, la luz del sol, sí, se necesita agua, ¿no? Tenemos agua viviente también con la palabra de Dios, agua viviente con Jesucristo, pero necesitamos la luz de Cristo y la luz de su palabra para también vivificarnos. Amén. Cuando estamos pasando por tiempos difíciles, cuando estamos a lo mejor pasando por aflicciones en gran manera, la palabra de Dios es suficiente y es fiable. Podemos contar con ella. Cuando estamos pasando por una presión hostil, debemos responder con alabanza y alabanza santa y pedir por su instrucción. Ser todavía enseñable, desear y buscar la palabra de Dios y buscar las enseñanzas de la palabra de Dios. Fíjense lo que dice en versículo 108. Te ruego, oh Jehová. No es te busco solamente, te ruego, te pido que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Entonces, la respuesta principal del salmista a su sufrimiento no es quejarse, no estar, no dejarse caerse en depresión y claro, más importante porque es la raíz de todas nuestras respuestas, es no ir a un estado espiritual donde estamos faltando la confianza en Dios. Porque al fin y al cabo, muchas de las cosas, las acciones que hacemos o las reacciones que presentamos en nuestra vida dependen en virtudes raíces, que son raíces de nuestra vida espiritual. El amor. ¿A quién estamos amando? ¿A Dios o a otra cosa? El temor. ¿Estamos temiendo a Dios o a otra cosa? Y la confianza, la fe. ¿Estamos creyendo o confiando en Dios o en otra cosa? O en mí mismo. El salmista nos está dejando saber que él confía en Dios. Y entonces cuando está afligido, en vez de ir a otra cosa o quejarse de Dios o estar airado y amargado de su circunstancia, él quiere exaltar a Dios. Es una manera que uno podemos contar como gozo las tribulaciones, las pruebas que pasamos en nuestra vida. Su respuesta es impulsada por un deseo abrumador de adorar y crecer sin importar las circunstancias. Fíjense que él quiere ofrecer lo que él dice aquí, sacrificios voluntarios de mi boca. Son las ofrendas que no eran demandadas, obligadas por la ley, ofrendas exactas, pero son ofrendas que van más allá de la obligación de la ley. Esto viene del corazón. Yo todavía quiero darte a ti, ofrecerte a ti, aunque es algo poco, pero es lo que tú me has dado comparado, porque tú me has dado tanto en mi vida. Es una expresión voluntaria y liberal de adoración al Señor hasta en sus aflicciones. Entonces la ofrenda no es un animal, pero es su boca. Está ofreciendo oraciones de alabanza y agradecimiento y todavía eso es con nosotros. Cuando nosotros le estamos cantando al Señor como hacemos todas las semanas en la iglesia como congregación, y espero que a menudo lo hacen también individualmente, que tienen un canto nuevo, un canto de adoración al Señor, lo están adorando y exaltándolo en sus vidas. Es una ofrenda, es un sacrificio
dada al Señor. Todavía se da sacrificios al Señor, ofrendas de sacrificio. Fíjense lo que dice en Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, este discípulo del Antiguo Testamento ya entendió la prioridad de adorar a Dios y que debe hacerse en espíritu y en verdad. Incluso muchos años de que Jesús enseñará a la mujer samaritana que Dios está buscando adoradores verdaderos, que lo adoran en espíritu y en verdad. ¿Por qué digo eso? Porque fíjense lo que él dice aquí en la última línea del versículo 108. Y me enseñes tus juicios. Él nos hace saber que la verdadera adoración debe ser dirigida por Dios mismo, por su palabra. Tantas veces cristianos piensan que la espiritualidad y la relación personal con Dios es a la manera de sus propios deseos. Está jugando con un Dios santo, Dios que es la verdad. Entonces, ¿por qué deberíamos ser tan tontos a presumir que Dios aceptará cualquier cosa y a la manera que yo le ofrezco a Él, en vez de ir a su propia palabra y decir, ok, Dios, ¿cómo yo te debo adorar? ¿Cómo yo te debo adorar en el culto? ¿Cómo yo te debo adorarte en mi vida diaria? Con mis pensamientos, con mis palabras, con mis actitudes, con mis acciones y reacciones. Como dice en Colosenses capítulo 3, versículo 16, sea en palabra o sea en acciones. Que hacemos todas las cosas en el nombre de Cristo Jesús, Jesucristo, dándole gracias al Padre. Yo sé que en las Navidades es bonito comprar una cosa y darle la sorpresa a alguien, un regalo como sorpresa a alguien. Pero mejor saber qué desea una persona o qué le gusta a una persona que nada más adivinar qué es lo que una persona le gustaría. Entonces entonces abren el regalo y digo, gracias. Gracias por nada. Saben lo que les gustan, porque te lo han dicho, te lo han revelado. Entonces, cuando lo compras, muchas gracias. Wow, esto es lo que siempre he deseado. Hubo hijos, el sacerdote de Aarón, que en Levítico capítulo 10, versículos 1 al 3, le ofrecieron algo a Dios. Pero el Señor los rechazó y fueron ejecutados porque para el Señor ellos le ofrecieron un fuego extraño. No era algo que Dios aceptaba. Entonces hay que darle adoración a Dios, pero también adoración que es aceptable a Dios, y solo eso se puede hacer cuando somos dirigidos por la palabra de Dios, por la verdad de Dios. Entonces ahora podemos ser un adorador en espíritu y en verdad. Y en verdad, cada creyente es un discípulo. El discípulo quiere aprender, quiere buscar de la palabra y ser instruido por la palabra de Dios. Y cada discípulo es un adorador. Es la misma persona. No hay distinción. Cada creyente verdadero es un discípulo y cada discípulo es un adorador verdadero. Nos fijamos aquí que en versículos 109 y 110 proporcionan el Salmo proporciona un testimonio personal adicional sobre su actitud y acción en respuesta a su aflicción. Él dice,
mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Entonces, fíjense, si uno está en peligro, la frase ahí, en mi mano, viene el concepto que lo que llevamos en nuestras manos puede deslizarse fácilmente de nuestras manos. Entonces él está diciendo, tengo esta vida mía. Continuamente tengo esta vida y esta vida se encuentra en peligro. Entonces, si uno está en una situación peligrosa, en un camino peligroso, entonces, ¿qué es lo que es la mejor cosa que uno podría tener y debe tener? La palabra de Dios. La palabra de Dios. El versículo 110 confirma el peligro aquí. Él dice, me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Fíjense que cosas malas fueron hechos a él, pero pasar por cosas malas por afuera, externamente, hasta por las acciones de otras personas, las malas acciones de otras personas, no indica y no debe resultar en una respuesta mala de nosotros. Al contrario, podemos todavía mantenernos constante en nuestra fidelidad a Dios y en su palabra. Él dijo, pero yo no me desvié. Yo no me desvié de tus mandamientos. Entonces el salmista nunca permitiría que nada desviara su atención de sus facultades de la ley del Señor. Él era un creyente que llevó la palabra de Dios en su corazón cuando llevó su vida en su mano. Fue entonces un discípulo dedicado, que fue fiel incluso cuando estaba inclusive en constante peligro de muerte. Entonces él deja un legado, no solo un legado educativo, pero un legado espiritual para todos nosotros. Entonces tenemos que ser conscientes de las trampas que están allí para atraernos y atraparnos en una transgresión y guiarnos a ser, y están ahí para hacernos desleales a nuestro Señor. La única manera que algunas veces, porque estas trampas algunas veces son camufladas por gente malas, tenemos entonces tener en nuestra posesión y usar la palabra de Dios, vivir por la palabra de Dios, leerla, estudiarla, tener nuestras mentes renovadas para discernir la voluntad de Dios, como Romanos 12:2 nos enseña. Cuando nuestra mente está renovados y estamos discerniendo la voluntad de Dios y haciéndola, entonces somos transformados espiritualmente, más y más a la imagen de Cristo. Entonces la palabra de Dios ilumina nuestro camino brillantemente. Fíjense la conexión con versículo 5 aquí. Me pusieron lazo los impíos. Entonces la conexión ahí, pero yo no me desvié. ¿Desvié de qué? De su camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la palabra de Dios nos alumbra ahí el camino para que podamos ver y sortear las trampas del pecado. Acerca de hacerlo a través de conocer y obedecer los mandamientos de Dios. Ya lo sabemos, pero necesitamos constantemente fijarnos y acordarnos de Jesucristo como, no solo como nuestro Salvador, pero también como nuestro ejemplo perfecto. Cuando se encontró con el maestro engañador y trampero, el diablo ahí en el desierto, ¿qué es lo que él usó para protegerlo? Las Escrituras. Escrito está, escrito está, escrito está. Así que seguimos el ejemplo de nuestro Señor. También evitaremos obstáculos potencialmente destructivos. ¿Cuántas veces hacemos decisiones malas que podrían ser evitadas? Si nada más estábamos en la palabra y saber y conocer la sabiduría que viene de la mente de Dios para nuestra vida.
No solo entonces debemos comprometernos a la palabra de Dios como nuestra lámpara y lumbrera y podemos contar con ella siempre. Nunca nos va a fallar para guiarnos, para protegernos, para confortarnos, instruirnos en cómo responder hasta cuando estamos en situaciones difíciles o peligrosas. Pero debemos también, otra respuesta que debemos darle a la palabra de Dios es contentarnos con ella. Estar contentados con la palabra de Dios, saber que es suficiente para nuestra vida. Muchas veces vemos la palabra de Dios y sabemos, la palabra de Dios nos dice, mira, no estén ansiosos. ¿Pero qué? Sométese en oración a Dios, dándole gracia, dándole a conocer todas tus peticiones, y Él guardará tu corazón con su paz. Su paz guardará tu corazón. O mira la manera que debes vivir y proteger tu pureza y no entrar en inmoralidad. Sea santificados y abstenerse de la inmoralidad sexual. O sea contentados, sea gozosos en sus tribulaciones. ¿Cuántas veces vemos y leemos esas cosas? O que no debemos amar al dinero o otras comodidades de nuestra vida y servir a esas cosas como servimos a Dios, porque ya cuando estamos sirviendo algo o alguien como servimos a Dios, entonces ya esa persona o esa cosa es nuestro Dios. Va a tener la prioridad y Dios no le gusta la competencia. No se puede servir a otra cosa como el dinero y a Dios a la misma vez. Buscar el reino de Dios y su justicia y todas las cosas que necesitamos en nuestra vida será dada. ¿Cuántas veces leemos esas cosas? ¿Cuántas veces de su palabra? ¿Cuántas veces hemos escuchado mensajes sobre eso? Y entonces todavía buscamos otra cosa para consolarnos. Buscamos otro consejo. Buscamos otro recurso. Buscamos otra manera para enseñarnos o para darnos sabiduría cuando tenemos ya la palabra de Dios ahí. No estamos confiando en ella. Fíjense lo que dice ahí el salmista. Por heredad he tomado tus testimonios. Aquí en versículo 111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Entonces ya sabemos que si nos falta gozo en nuestra vida, ten en la palabra de Dios, esté contentado en la palabra de Dios. Es tu herencia. O tiene herencia prometida por la palabra de Dios. Y esa palabra es fiable y esa palabra nos da entonces gozo. Cuando las cosas de este mundo no nos están trayendo gozo, pero aflicción o mortificación. Entonces la palabra de Dios fue su satisfacción presente y duradera. Y la última respuesta es continuar en ella, continuarnos en la palabra de Dios como nuestra lámpara y lumbrera. Versículo 112. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Entonces el versículo 111 es una meditación sobre su contentamiento en la palabra de Dios y aquí es una meditación sobre su continuidad en la palabra de Dios. Tener un corazón inclinado es tener una mentalidad determinada, una disposición constante que es centrada en la palabra de Dios. Inclinar nuestros corazones es una disciplina espiritual de todo nuestro ser. Fíjense aquí, es interesante que este pasaje comenzó con ¿qué? Con los pies del salmista. Lámpara es a mis pies. Y entonces, versículo 108. Te ruego, Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de ¿qué? De mi boca.
Y entonces versículo 109, mi vida está continuo en peligro y literalmente está diciendo que mi vida está en mis manos. No está traducido ahí en la Reina Valera, pero esa es la idea literal. Entonces eso está entregado a la palabra de Dios. Y entonces concluye con su corazón. En otras palabras, toda su vida está inclinado y continuando, está permaneciendo en la palabra de Dios como su lámpara y su lumbrera. Entonces, para tener una relación con Dios, para estar reconciliado a Él, porque somos pecadores y Él es un Dios santo, entonces tenemos que reconocer y admitir que necesitamos ser perdonados y reconocer que no hay nada que le podemos ofrecerle a Dios que Él va a aceptar para darnos ese perdón y ser aceptado por Él, porque somos ya contaminados con el pecado. Somos pecadores. Somos pecadores y destituidos de la gloria de Dios. Entonces no hay ni una ofrenda que le podemos dar que es suficiente a pagar la pena de nuestros pecados. La pena es que es la ira de Dios. Y no hay nada en nosotros que es suficientemente justo o no es suficientemente justo, que es perfectamente justo para que Dios nos acepte delante de Él. Y conocerlo y tener comunión con Él para toda la eternidad. La única justicia que Él acepta y la única ofrenda o sacrificio para el pago de nuestros pecados es todo dado por el Señor Jesucristo. La vida de Jesucristo y la muerte del Señor Jesucristo. Jesucristo vino para ser ¿qué? La luz del mundo. Y sin el Señor Jesucristo nosotros estamos viviendo en tinieblas. Entonces, para que la palabra de Dios sea lámpara y lumbrera a mis pies, a mi camino, en mi vida, tengo que yo estar ya en la luz de Cristo. Es ser trasladado, como dicen Colosenses 1:12, del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. El mensaje del Evangelio que se ha anunciado a todos nosotros y a todo pecador es que Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad alguna. Entonces esa salvación y esa relación viene a través de la luz del mundo. Entonces, como hijos de Dios, como somos exhortados en Efesios capítulo 5, versículo 8, porque en otro tiempo estaban en tinieblas, mas ahora son luz del Señor, andar como hijos de luz. O sea, como creyentes somos hijos de luz, tenemos que andar en la luz y la única manera que podemos andar en la luz como hijos de luz es cuando estamos viviendo por la luz de la palabra de Dios. Desde la recepción del Evangelio tenemos que andar en la luz. Como dijo un erudito bíblico, Scroggie, lo estoy citando, una luz celestial permanente en el camino terrenal. La palabra de Dios es nuestra luz celestial. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios y es nuestro recurso más importante, más apreciado, más valioso en nuestra vida como creyentes. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor.